¿Qué tal? Arrancamos directo con este primer módulo explicativo. Si estás tomando decisiones críticas en la planta, ya sea como ingeniero de proceso o jefe de corrugadora, esto es para ti. Vamos a meternos de lleno en los fundamentos y la tecnología detrás de la fabricación del cartón corrugado. Nada de teoría aburrida, vamos a ver la realidad del piso de producción. Rapidísimo, nuestro mapa de ruta de hoy. Primero, la arquitectura de ingeniería. De ahí bajamos a entender los sustratos celulósicos. Pasamos a la física de la geometría de la flauta. Y cerramos con el impacto macro y la sostenibilidad ambiental del material. Bien, sección 1. Arquitectura de ingeniería. Vamos a deconstruir este material para entender exactamente con qué estamos trabajando. A ver, para entender realmente lo que pasa en la máquina, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que el cartón es solo papel grueso pegado. Cero. Desde la ciencia de materiales estamos hablando de una estructura compuesta, superviva y ortotrópica. O sea, sus propiedades mecánicas cambian radicalmente dependiendo de por dónde le apliques la fuerza. Literalmente, esto emula a la perfección la teoría mecánica de la viga en I de Euler-Bernoulli, pero a escala milimétrica. Es ingeniería pura diseñada para aguantar cargas brutales distribuyendo la tensión de una forma inteligentísima en toda su sección transversal. Piensa en un rascacielos. Los liners, o las caras planas de nuestro cartón, son como los patines horizontales de una viga de acero. Absorben toda la tensión y compresión. Cuando una caja se dobla, el liner de afuera se estira y el de adentro se comprime. Y justo en medio tenemos el medium, el papel ondulado. Su único trabajo, y esto es innegociable en la corrugadora, es funcionar como el alma de la viga para mantener esos liners separados, empujándolos lejos del eje neutro para maximizar el momento de inercia. Esa separación milimétrica, que en realidad es puro aire, es el gran secreto. Te da un material indeformable, súper ligero, pero capaz de aguantar cientos de kilos. Una maravilla, ¿no? Pasemos a la sección 2. Ya vimos la estructura, ahora vamos a meternos con la ciencia exacta de las fibras y los sustratos celulósicos. Obviamente, en la fábrica no operamos por intuición. Tenemos este glosario mental de pruebas mecánicas que son ley. Hablamos del Mullen para asegurarnos de que el producto no perfore la caja desde adentro, el ST, súper clave, para medir la resistencia de la pared en columna, y claro, el BCT, que es el número definitivo que te dice si esa tarima gigante apilada se va a colapsar o no bajo su propio peso en una bodega húmeda. Ya dentro de la máquina, monitoreamos con lupa el FCT y el SCT para garantizar que esa onda no se triture prematuramente bajo la enorme presión de los rodillos. Ahora, fíjate en el tremendo contraste termodinámico y químico al elegir los liners. Por un lado, tienes la fuerza bruta del craft liner. Esas fibras vírgenes y largas son tu mejor arma para las cadenas de frío, porque repelen la humedad como campeonas. Pero por otro lado está el test liner. Súper económico y sostenible, sí, pero tiene un talón de Aquiles, el fenómeno de la hornificación. Básicamente, después de tanto ciclo de reciclaje y secado en la papelera, los poros de la celulosa colapsan de forma irreversible, así que las fibras ya no se hinchan ni se pegan igual. Por eso, y seguro lo has sufrido en planta, echarle más gramaje al test liner no siempre te da más resistencia de forma lineal. Tienes que saber compensarlo. Y pasa exactamente lo mismo con los mediums o flutings. Si usas un semiquímico de fibra virgen, traes toda esa lignina natural de la madera que funciona como un pegamento hidrofóbico increíble. Eso te aguanta cajas en un cuarto frío al 90% de humedad sin sudar. En cambio, si te vas por el medium reciclado, como le falta esa lignina, dependes muchísimo del almidón de la papelera para mantener la rigidez. ¿Y cuál es el gran problema ahí? Que el almidón es hidrofílico, chupa agua a lo loco. Cuando le metes esa inyección agresiva de vapor en el single phaser de la corrugadora, el papel se ablanda y pierde calibre en un parpadeo. Entramos a la sección 3. Vamos a hablar de la geometría de la flauta, la física de esa famosa onda senoidal y cómo balancear sus pros y contras. Mira, los distintos perfiles de flauta, desde las grandotas como la A y C, hasta las micro como la E y F, te dictan directo al calibre o grosor total del cartón. Esto afecta inmediatamente tu factor de toma o take-up factor, o sea, la proporción de papel que chupa la máquina versus el largo de cartón que saca. Pero más allá de eso, la forma exacta de esta ondita define qué tanto va a aguantar la caja la compresión lateral, o, muy importante, cómo va a soportar la presión directa y aplastante cuando le caiga encima la plancha de impresión flexográfica. Y aquí es donde nos topamos con la paradoja mecánica del diseño corrugado. No puedes tenerlo todo. Si subes la altura de la flauta, como en una onda A, separas drásticamente los liners. El momento de inercia se dispara y tu resistencia de apilamiento vertical, tu VST, queda espectacular. Pero ¿qué pasa?
Esas paredes de la flauta quedan tan altas y esbeltas que se vuelven inestables. Tu resistencia al aplastamiento, el FST, se va por los suelos. Ahora, si te vas al otro extremo con flautas bajitas y densas como la B y la D, el FST sube muchísimo, buenísimo para cajas troqueladas súper complejas, pero sacrificas muchísima capacidad de carga vertical. Pero ojo, que la ingeniería de los rodillos corrugadores avanza. Y aquí entra la disrupción de la flauta D, que vino a romper las viejas reglas de la clásica flauta B. Al reducir un poquitito el paso, es decir, la distancia horizontal entre los picos de la onda, logramos subir el FST un masivo 26.3%. Y de paso, mitigamos casi por completo ese horrible defecto de impresión que todos odiamos, el efecto lavadero o washboarding. Como el puente de papel es más cortito, el liner exterior no se hunde en los valles cuando el adhesivo se seca y se contrae. Lo más loco es que con este perfil mantienes el 99.6% de la fuerza de columna original, pero con un cartón más delgado. Metes más cajas en el mismo camión. Ahora, hablemos de lo que de verdad pasa dentro de los grupos onduladores, porque cinemáticamente es extremo y casi invisible. Fíjate en los ángulos de tensión totales que sufre el papel al pasar por los precalentadores y corrugadores. Pasar de 687 grados a una configuración optimizada de 436 grados hace toda la diferencia. La corrugación es termomecánicamente súper violenta. A velocidades de más de 300 metros por minuto y a 180 grados centígrados, forzamos el papel entre dientes de metal. Si no ajustas perfecto las tensiones de frenado, los ángulos de abrazo y el calor, vas a crear microfracturas internas en la celulosa. Literalmente vas a arruinar la integridad de tu viga antes de que siquiera toque el pegamento. Finalmente llegamos a la sección 4. Vamos a dar el salto de la micromecánica en la planta hacia la macroeconomía de la sostenibilidad y la economía circular. La realidad allá afuera está cambiando completamente nuestros volúmenes de producción adentro. Hoy, el consumidor consciente exige certificaciones y sostenibilidad, y adivina qué, están obligando a los gigantes del consumo masivo a sustituir rápidamente los polímeros fósiles y el unicel. Esto convierte a nuestro diseño de ingeniería en papel en la principal arma ecológica y comercial contra los plásticos de un solo uso. Para que dimensiones esto, la resiliencia de la celulosa a nivel industrial es una locura. El cartón corrugado tiene la capacidad comprobada de reciclarse y repulparse hasta 25 veces. 25. Sí, claro que las fibras se acortan un poco mecánicamente en cada vuelta, pero si jugamos de forma inteligente con los almidones catiónicos y le mezclamos porcentajes muy bien calculados de fibra virgen, el material se regenera manteniendo su soporte estructural. Un contraste gigantesco contra un envase de plástico que se va a quedar en un vertedero por siglos. Y para cuantificar el impacto real en nuestra cadena de suministro hoy mismo, actualmente un brutal 85% de toda la materia prima que entra a las máquinas corrugadoras para hacer cajas modernas proviene directito de fuentes recicladas postconsumo y de mermas industriales. Esta nos da una ventaja competitiva de la cuna a la puerta que es insuperable. Ofrecemos algo 100% renovable, biodegradable y con cero microplásticos. Pero además, la ingeniería en las plantas modernas casi ha cerrado su ciclo industrial. Hoy tratamos las aguas de lavado de tintas y los adhesivos sobrantes con sistemas súper complejos de electrocoagulación. Alteramos la carga eléctrica para separar los sólidos, vertemos casi cero residuos al alcantarillado público y esa agua purificada la reciclamos directamente de vuelta a las calderas de vapor y a nuestras cocinas de almidón en la corrugadora. Así que para cerrar este módulo, el gran reto operativo diario para ustedes en el piso está sobre la mesa. El mercado exige cartones cada vez más y más ligeros, con papeles de menor gramaje y muchísimo más contenido reciclado para bajar la huella de carbono. La gran pregunta técnica es, ¿cómo vas a ajustar exactamente tus parámetros de tensión, calor, humedad y la presión de tus rodillos corrugadores con estas nuevas recetas para seguir entregando una estructura perfectamente indeformable y súper rentable? Ahí está el verdadero arte y el futuro de nuestra industria. Muchísimas gracias por echarte este módulo de fundamentos de corrugadora con nosotros. Hasta la próxima.